Entonces, mi plática más o menos se trata de autenticación biométrica. Primero voy a empezar por qué autenticar biométricamente a tu usuario. Básicamente, entro con la premisa que nos dejó Mark Zuckerberg, que supongo que todos lo conocen, que el futuro es privado. Eso es algo que no aplica a Facebook, obviamente, pero más o menos la premisa aplica a lo que voy a explicar. Entonces, el futuro es privado básicamente porque cada vez son más importantes nuestras contraseñas y estar autenticado en las aplicaciones. En Flutter es muy sencillo hacer un login. Creo que ya muchos lo deben de haber hecho así con una API propia o con Firebase, pero igual hoy les presento una alternativa nueva que es para complementar más que nada ya la autenticación que ustedes tienen. En sí, básicamente la autenticación biométrica es cualquier tipo de forma que ustedes ocupen para entrar a su dispositivo que contenga datos de su propio cuerpo. Y esto suena un poquito ya científico, pero literalmente si ustedes ponen su huella en sus teléfonos, su cara, en el caso de que tengan Face ID, por ejemplo, ustedes pueden empezar a usar autenticación biométrica gracias a esto. Entonces se vuelve así como una firma digital, un identificador más para su persona en su dispositivo. Y más o menos esa es la forma de explicar como qué es autenticación biométrica. Apple igual es de los que, como les mencionaba, pues también ha introducido la idea de un Face ID para que empecemos a ocupar nuestro rostro. Y esto se ha hecho en varias formas, incluso Android lo incorporaba, pero la diferencia de este Face ID es que te mapea toda tu cara. No solo es comparar una foto con otra, sino que estás literalmente haciendo un mapa de profundidad de todo tu rostro. Entonces tenemos ese tipo de alternativas que van mejorando cada vez la precisión y más o menos vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué opciones hay actualmente en los dispositivos para que ustedes hagan este tipo de autenticación? Pues inicialmente les puedo decir que está la huella dactilar, que muchos lo deben de tener en sus teléfonos, es la más común. Y también tenemos la de reconocimiento facial, que si tienen un iPhone del X para adelante, probablemente tengan ese feature. También incorporan Touch ID algunos y hay empresas como Samsung, por ejemplo, que tenían escáner de iris para los ojos. Entonces, eso no ha pegado mucho, o sea, no ha sido mucho el boom de ese tipo de escáner, pero estas son como las dos más representativas y las dos que vamos a estar viendo hoy. Entonces, ¿cómo se implementa más o menos esto en Flutter? Utilizamos un paquete que se llama Localout. Este es como el paquete oficial que se ocupa para este tipo de cosas y ahí les dejo más o menos si ustedes quieren ver el link en PubDev. Así como las partes importantes que tiene este paquete vendrían siendo estas cinco puntos, básicamente. Primero tenemos Biometric Type, que es un enum, que básicamente contiene todos los tipos de autenticación biométrica, los métodos que ustedes pueden usar en este paquete. Ahí pueden ver Fingerprint, por ejemplo, para el dedo o Face para el rostro. Luego tenemos la clase de Local Authentication, que es como tal la que contiene los siguientes tres métodos de los que voy a hablar. Y en esta clase es donde tenemos toda la lógica, pues básicamente. A esta es que consultamos y toda esa parte. Entonces, de ahí, de esa clase, nos salen los tres métodos que estaba viendo. Este método de CanCheck Biometrics, que te devuelve un booleano, que te dice si el dispositivo puede, o en el caso pues, de que no incorpore ninguno de los escáneres de los que estamos hablando, no pueda como tal chequear, hacer un logueo por biométrica. El siguiente es uno que te devuelve una lista que pues, son de los métodos disponibles para usar en el dispositivo, que usualmente te devuelve uno, pero en el caso de que algún dispositivo tenga reconocimiento facial y tenga a la vez reconocimiento por huella, te devolvería toda esa lista. Pues. Y el último es el método como tal que nosotros usamos para hacer el login con Biometrics. Entonces, básicamente, el último es el que ocupamos como para hacer como tal la autenticación y los demás son para chequear algunas capacidades que tenga el dispositivo para hacer la autenticación. Entonces, luego de eso, tenemos las configuraciones, que más o menos en Android lo único que tenemos que hacer
es primero utilizar el permiso en el manifest de Use Fingerprint. En Android, como les decía, no es muy común que utilicemos rostro para este tipo de cosas. Entonces, básicamente ese es como el único permiso que necesitamos en ese caso. Y lo otro que hay que alterar es que en nuestro main activity tenemos que usar, en vez de un Flutter activity, tenemos que usar un Flutter fragment activity para que sea compatible con este tipo de autenticación. Entonces, luego tenemos iOS. En iOS, como les pongo aquí, no hay mucho que hacer. Si solo se necesita Touch ID, realmente ese permiso pues no se tiene que agregar, pero si van a usar Face ID, en ese caso sí lo tienen que agregar y tienen que agregarlo en el info list, que es como el manifest en iOS, y tener esta aquí que se llama NS Face ID Usage Description, que es más o menos la descripción de por qué ustedes quieren utilizar Face ID en su aplicación, y ponerle un string que más o menos le diga al usuario por qué se le va a pedir el acceso al Face ID. Ahí pueden poner lo que ustedes quieran, lo que les venga bien, y Apple a veces te regresa si manda uno que sea muy ambiguo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, a mí me gusta bastante hablar de arquitectura y de estructura de la aplicación, así que vamos a hablar un poquito de cómo estructurar esa autenticación. Antes, un disclaimer, este código es un poco viejo, o sea, un ejemplo que hice hace un rato y ocupaba otro, no me interesaba tanto arquitectura, entonces prometo actualizar un poquito el repositorio de ese lado con las últimas herramientas que más o menos vengo ocupando. Pero básicamente hay 3 puntos clave si ustedes quieren una autenticación sencilla, que primero les recomiendo tener almacenada la lógica directa con el paquete, es decir, como un proxy para hacer testeo también más adelante, que yo le puse, por ejemplo, un servicio, que sería el local out service. Entonces, ese se encarga de interactuar como tal con el paquete, con el plugin y actuar como proxy más que nada, para que ustedes después puedan, si ustedes lo hacen en una clase abstracta, puedan hacer las pruebas como mencionaba en las charlas anteriores. Y después de eso ya tendríamos un componente de lógica de negocio que vendría siendo un blog. Si no saben de blog, pues les recomiendo que más o menos vayan investigando el concepto al menos. No dicta así como toda la arquitectura, pero más o menos por ahí va. Ahí es donde se van a llamar los métodos del servicio y donde vamos a tener así como almacenadas variables de estado para que podamos hacer los cambios. Y luego, por último, les recomiendo alguna vista, que esto ya pues, es para, como tal, hacer la interacción, si van a poner algún botón, si van a poner algún componente que cambie en base a si están logueados o no, más o menos eso. Entonces, esos son los 3 componentes. Primero tenemos el service, que viene siendo como tal, donde instanciamos nuestra clase de local authentication, ahí yo le puse out, y de ahí todos los métodos son básicamente métodos que llaman a los métodos de la clase. Esto para estructurarlo un poquito más y como les decía, pues así como ponerle una capa extra. Como tal, tenemos una variable que se llama isAuthenticated, que esa vamos a ocupar para estar cambiando y devolviendo un valor cada vez que intentemos autenticar. Y tenemos un método que se llama Authenticate, que retorna un future, porque esto es un método asíncrono, pues, porque tenemos que esperar a que el usuario ponga su dedo o se le reconozca su rostro. Y ahí es donde isAuthenticated cambia de valor. Tenemos 3 partes importantes que son la Localized Reason, que es básicamente otra descripción del uso del Face ID o Touch ID. Eso es necesario, les va a salir un error si no lo pueden. Básicamente después tenemos un uso de diálogos de errores que el paquete ya lo incorpora. Y tenemos una propiedad de sticky out, que es por si nosotros nos salimos como tal sería de la aplicación, si la dejamos en pausa, después podamos volver y aún estemos en proceso de autenticación. Y siempre les recomiendo tener eso dentro de un try y un catch, por si acaso hay algún error y ustedes puedan devolver falso para que no se rompa el flujo del app, si ustedes no pueden. Luego tenemos el block, que es como tal donde se llaman los métodos del servicio. Y en esta parte tenemos varias
varias propiedades que nosotros vamos a asignar para poder reciclar este bloque en distintas partes y poder preguntarle, por ejemplo, luego de una pantalla de login, si ya el usuario está autenticado. Y de esa manera tenemos la lógica encapsulada. Igual, ahí hay varios métodos que simplemente llaman los del servicio y solo es una división de capas para estar añadiendo ahí funcionalidad más adelante y que pueda ser escalable en algún momento. Y luego tenemos la vista, que ahí es donde empezamos a ocupar las propiedades del blog. En este caso, yo ocupé provider para ese ejemplo. Entonces, sería un consumer widget para que nosotros empecemos a utilizar las propiedades del blog y simplemente hacer cambios en la interfaz mediante las propiedades que tenga en el estado de nuestra aplicación que se encuentra en el blog. Con el resultado tenemos más o menos esto. Esto es como el botón. Ahí yo estoy en el simulador aceptando la parte del Face ID. Y ahí me sale cuáles son los tipos de datos biométricos que tengo. Y una vez que autentico ya cambia de false a true, diciendo que realmente pues estuvo bien el flujo. El repositorio lo pueden encontrar en este link que les estoy dejando. Se llama Biometric Out Demo. Está en mi GitHub y ahí pueden consultarlo. Lo pienso actualizar en algún momento, así que igual pónganle una estrellita por si quieren ver las nuevas versiones, un poco más estructurado y mejor hecho. Y por cierto, me llamo Marco Sevilla, soy Mobile Software Developer en una fintech que se llama Namutec en Centroamérica. Soy coorganizador en el GDG Managua y también fundé la comunidad de Flutter en Nicaragua. Así que pueden seguir también esas comunidades si están interesados. Y me pueden encontrar, como decían los muchachos, en diferentes redes sociales como Marco Sevilla, en Dev, en GitHub y en Medium, que básicamente es donde me mantengo más activo. Y también les dejo mi Twitter por si quieren algo así como información más personal, que es @MarcosJSevilla.